Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pañi. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿Bien? ¿cómo estás? Bien, ¿tuviste un casamiento, una comunión, algo? No. La corbata es Sí, no. Un homenaje a vos. de elegante, bueno, se agradece. Bueno, un día marcado por una noticia fundamental como la visita de la canciller Angela Merkel a nuestro país. Macri recibió a Obama, al premier italiano, es decir, está recibiendo... ¿Qué estás sugiriendo? No digo que evidentemente se ha No, transformado... porque Obama... Hay una broma dando vuelta. ¿Cuál decís? Obama vino y perdió. Sí. El premier italiano vino y también. cayó. Y cayó, sí. Hollande vino y perdió. Sí. Bueno, esa 24 broma, de septiembre hay elecciones en Alemania. hay que ver qué pasa con Merkel. Bueno, pero viene de un Nah, delante, es una broma. tal cual. Pero digo, es un destino. Los políticos se ponen muy mal si uno hace este tipo de bromas. Sí, de MUF, esas cosas. Feísimo, No, no feísimo, creemos en eso. feísimo. Es un tour político interesante el de la Argentina hoy para líderes del mundo. Bueno, sí. Si uno mira la región, Macri es una especie de mosca blanca porque es un presidente con dos características principales desde el punto de vista de una mirada externa. La primera, vence al populismo sin derrumbe del populismo. Para él es un problema, porque al no haber habido un derrumbe de lo anterior todavía tiene legitimidad y le cuesta mucho justificar los ajustes o las restricciones o las racionalizaciones económicas en una crisis que no se produjo. Pero visto desde afuera es alguien que vence políticamente a su adversario y no por implosión. Veremos si ahora, después lo vamos a hablar en el otro momento, sí, qué pasa con Cristina. En segundo lugar, es un presidente que en una economía que no es una fiesta ni mucho menos, que viene de una recesión, aumentando tarifas, restringiendo la suba de salarios, etcétera, con una tasa de interés muy alta, obtiene más del 50% de consenso interno. Bueno, para encontrar un presidente con ese consenso hoy en América Latina hay que mirar a Evo Morales, no hay otro. Entonces, para alguien como Merkel, que está en una campaña electoral complicada, porque todas las campañas electorales en Europa hoy son complicadas, ganan por poquito o pierden por poquito, es decir, que está en un proceso de control milimétrico de su imagen, con elecciones, como decíamos, el 24 de septiembre, venir a la Argentina y sacarse una foto con Macri implica que esto le luce. Obviamente que la foto y el viaje no tiene que ver con la campaña electoral de Merkel. Lo que digo es que está en una campaña electoral y debe estar controlando todo mucho. El viaje es un viaje muy interesante. Las cosas que se dijeron son muy interesantes. La presencia de Merkel en América Latina, vista desde afuera, desde el exterior de la relación bilateral, es muy llamativa. Porque es una visita, te diría, anti-Trump, como toda la política de Merkel. Hoy hay una tensión muy importante entre Alemania y Estados Unidos, a tal punto que Sigmar Gabriel, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, se permite, fíjate que en la diplomacia esto es raro, hablar de trumpización. Cuando habla de lo que ha pasado con Qatar, sí, y el conflicto entre Arabia Saudí y Qatar, dice, no podemos trampizar también Medio Oriente, que es una zona que ya de por sí tiene problemas. ¿Qué está hablando? Del gran papelón de Trump, de haber emitido un tuit diciendo, yo la canté primero porque yo estuve en Arabia Saudita, tuvo que salir después toda la burocracia americana a decir, no, señores, entre otras cosas, no, porque Qatar tiene la base militar americana más importante de Medio Oriente con 10.000 efectivos. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores alemán puso en ese chiste un grado de la tensión que hay hoy entre Alemania y Estados Unidos, tensión que implica una tensión entre Europa y Estados Unidos, sobre todo porque la salida de Gran Bretaña de Europa le quita también a Estados Unidos su bisagra clásica con Europa. Con el continente. Entonces,
el vínculo principal siempre entre Estados Unidos y Europa ha sido Gran Bretaña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una crisis en el vínculo atlántico en el norte y un rescate de Merkel de los valores de apertura económica, comercio sin proteccionismo, y habló de algo muy importante: cambio climático. Condenó abiertamente la posición de Trump de haber retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París. Todo esto en un contexto donde se están diciendo cosas pesadas, digamos. Merkel dijo hace muy pocos días: ya no podemos confiar en todo el mundo. No dijo en Trump o en Estados Unidos, pero es como que los aliados ya no son tan aliados. ¿Por qué importa esto? Porque Macri hoy quedó pegado a esto. Claro. Entonces, Trump. Empieza el juego internacional con alineamientos que ya no son los clásicos, empieza a ser resbaladizo. ¿Por qué esto es relevante? Porque Merkel tiene que presidir en julio, está haciendo campaña, porque tiene que presidir en julio la reunión del G20. Y creo que esta agenda, comercio internacional y medio ambiente, para su electorado también, es una agenda muy importante para plantear en el G20. Y habrá que ver cómo juega la Argentina en esa agenda. Habrá que ver qué posiciones adopta la Argentina. Si se pliega a la posición alemana, que si te diría ideológicamente, conceptualmente, es más parecida a la de Macri, o si mantiene el alineamiento que Macri aspira a tener con Estados Unidos. Es un juego complejo. Más aún porque a partir de esta reunión de julio, Argentina pasa a ser la presidenta del G20 y se tiene que encargar de una agenda complejísima, que no es solamente una reunión de presidentes el año que viene. Sí. Son reuniones y reuniones y reuniones. El año que viene vamos a estar muy complicados, en principio con el tránsito en Buenos Aires, porque son reuniones de distintos temas con distintos ministros que coronan al final una reunión con presidentes. Y esta va a ser una agenda, es decir, hay una tensión a ver cómo se alinean el mundo en relación con el populismo de Trump. ¿Ese alineamiento tiene que ver con las inversiones? ¿Depende cuánto invierta Brasil o Estados Unidos, o Alemania, perdón, en nuestro país? ¿Incide en la política exterior? No sé si incide tanto, porque primero las inversiones, fíjate que hay mucho apoyo estatal para el gobierno de Macri, pero las inversiones tienen su propia lógica y tienen su propio tiempo. Macri está muy fascinado ahora con la metáfora del bambú, sí, ¿no? Que vos sembrás bambúes, los regás y después de un tiempo crecen de golpe todos juntos, para ejemplificar el ritmo lento o al principio imperceptible de la inversión. Yo lo que te quiero decir es que hoy por hoy el gobierno está recibiendo más respaldo verbal de los políticos del mundo que de los inversores. A la hora de inversiones hubo que ir a China, que es el Estado el que invierte, con otra lógica. Eso no quiere decir que no van a venir las inversiones. Digo, este es un país complicado para invertir, tiene costos muy altos, un tipo de cambio atrasado, hay muchas incógnitas para despejar, una de ellas es la electoral. Ahora, sin duda, la forma en que te alineas conceptualmente en el proteccionismo o no en el proteccionismo, digamos, qué papel es muy importante para el sector privado que interviene en la Argentina. Entonces, un Macri que se saca la foto con Merkel y dice: yo también estoy alineado en el cambio climático, en la apertura internacional, quiero, el tema específico de la reunión, quiero un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea a fin de año. Bueno, es un discurso muy distinto del de Trump, muy distinto del del Brexit, muy distinto del de Cristina, muy distinto del de Maduro. Es algo que a los que miran cómo funcionan los mercados les agrada. Sobre todo una Argentina que se va normalizando de a poco en contra de un término de comparación inevitable, que es Brasil. El otro día, cuando Macri estuvo en Japón, Shinzo Abe, el primer ministro japonés, dijo: la Argentina es la gran locomotora de la expansión o de la economía sudamericana. Y Pablo Gerchunov, muy sagazmente, dice: esta frase solo se puede haber pronunciado en medio de una gran crisis brasileña. Digamos, esta frase no habla de la Argentina, habla sin decirlo de Brasil. Bueno, en este contexto es importante el tipo de definiciones que toma Macri hoy con Merkel.
frente a un Trump complicadísimo que ya va enfilando hacia el impeachment, lentamente. Digamos, todo el problema con Rusia, las declaraciones hoy del jefe del FBI desplazado, muy complicado, con un partido republicano que no lo sostiene del todo y que tal vez ve en Pence, en el vicepresidente, un presidente mucho más confiable y más propio. ¿A dónde estoy yendo? ¿A qué hora necesitas una gran cancillería? Es decir, Macri dijo, Malcorra fue una de las mejores cancilleres que ha tenido la historia argentina. Es verdad que Malcorra condujo la reinserción de la Argentina en la escena internacional después de una política exterior que tenía prioridades distintas de estas y que era más aislada, digamos. Ahora va a necesitar un canciller igual o mejor que Malcorra. Es decir, no sabemos si Fori va a ser ese canciller, pero los desafíos que tiene Fori por delante para ubicar a la Argentina, que va a presidir el G20 el año que viene, en una agenda tan conflictiva, donde tenés un conflicto de primera magnitud que para un país como la Argentina es un conflicto complicado entre Estados Unidos y Europa, y con un Brasil en una crisis que no sabemos dónde termina. Necesitas mucha muñeca, mucha creatividad, mucha inteligencia, que va a ser la gran incógnita de este nuevo canciller que designó Macri, salvo que se termine demostrando que el canciller es Peña o Pompeo. Para terminar este bloque, Carlos, este mapamundi que gira refleja gráficamente los lugares a donde fue Macri o desde donde vinieron a visitarnos, sí, ¿no? Bueno, China y Japón, obviamente, a donde fue Macri. Y seguimos con la vuelta, obviamente, el vínculo con América Latina, por supuesto con Brasil, y también el viaje a Estados Unidos. Y también vamos a ver lo de Europa. Bueno, acá está Estados Unidos. Sí. Y Europa como otra. Mostró recién el mapa, sí, España, recién, Holanda, etc. Estamos hablando de un presidente que ha prácticamente visitado ya, salvo África, el resto de los continentes, y que acá se grafica en pocos segundos, digamos, hacia dónde está yendo un poco nuestro país del mundo. Nos queda un poco el sur, ¿no? Olvidado. Australia, y nos queda también África, como te decía. Pero esto te parece que, bueno, Gran Bretaña también, ¿esto te parece que es un poco, esto está planificado? ¿Esto lo pensó Macri antes de asumir? ¿O esto se va armando con una cancillería que ve el mapa y decide a dónde ir y de dónde tienen que venir? Yo creo que como otros sectores de la política del gobierno, también la política exterior está un poco fragmentada. No sé si hubo choque o no, cuáles fueron los niveles de tensión. Malcorra le aportó muchísimo, una gran agenda que la traía de su experiencia anterior en Naciones Unidas. Peña es un personaje importantísimo en la visión de cómo se relaciona Macri con el gobierno y la Argentina con el mundo. Bien. Creo que Macri demostró que si le ponen la pelota la sabe patear, demostró que le interesa el tema. O sea, es una política exterior dinámica, es una política que avanza exterior sobre lo que pasa en el mundo. Que trata de reconectarse con lugares donde la Argentina, por distintas razones, no solamente la ideología del kirchnerismo, en otros casos era por el default, sí, digamos, se había mantenido desconectada. Hay una ausencia muy importante acá, que creo que es el gran giro de la política exterior de Macri, que habría que indagar. Rusia. Rusia no está en este mapa. Y Rusia perdió a manos de China, sobre todo, varios negocios en el último año, en el terreno energético, sobre todo hidroeléctrico y nuclear. O sea, es una política que se va configurando y que vamos a ver su mayor dinamismo el año que viene con esta reunión del G20. Vamos a hacer un corte y enseguida con Carlos Pagni vamos a ver la cuestión de la interna bonaerense del Partido Justicialista. Exacto. Ya volvemos. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni y Carlos se va a acordar que allá por el 2014 aproximadamente se planteaba una hipótesis estratégica de vuelta de Cristina después de Macri. Es decir, que no gane Scioli, porque si ganaba Scioli se quedaba 8 años, mejor apostemos a que gana Macri, porque si gana Macri, Cristina vuelve. ¿Esto a casi 2 años es lo que quería efectivamente Cristina Kirchner? Yo creo que hay algo que nunca te va a confesar un líder político, porque es inconfesable, que es que tenga en un tercer
pliegue de su conciencia la fantasía de la derrota del propio partido para conservar el poder dentro de ese partido y no que emerja un nuevo líder. Esto se le reprochaba a Menem, que tenía un gran conflicto con Duhalde, con el caso Cabezas en el medio. Se le atribuye a Menem, y creo que era bastante razonable atribuírselo, haber desarrollado una estrategia para que Duhalde no gane y que gane de la Rúa. Sí. En la medida en que el presidente era de la Rúa, el jefe del peronismo podía seguir siendo Menem. Si a vos te reemplazan en la jefatura del Estado, es muy difícil que vos conserves la jefatura de tu partido. Lo logró solamente Alfonsín con de la Rúa en el gobierno y en un gobierno muy convulsionado. ¿Jugó Cristina a la derrota de Scioli? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde siempre, desde muy temprano, en la cabeza de los kirchneristas, no solo de Cristina, Macri era lo otro. Macri era el contrapunto. Con Macri se ratificaba la propia identidad. Tanto que en el año 2007, te diría, Macri le encargó a un señor del sector privado, concretamente al banquero Jorge Brito, encargarse de una gestión para ver si se podía pactar esta rivalidad. Operación que a Brito no le salió, creo que por reticencia de Macri. En el año 2011, Cristina lo llama a Macri para saludarlo por la victoria de la Ciudad de Buenos Aires y le dice, bueno, ahora quedamos nosotros. Y da la impresión de que ese pronóstico se estuviera cumpliendo y que Cristina necesita tenerlo a Macri enfrente y Macri obviamente necesita que Cristina siga viviendo, porque en la medida en que la memoria de Cristina está presente, él se legitima más frente a su electorado y sobre todo a un electorado que lo puede haber elegido más como opción contra el kirchnerismo que como opción abiertamente por él. En el medio de esta escena aparece Randazzo. Yo creo que Cristina va a jugar esta lógica. Va a decir, mi oponente es Macri, mi único oponente es Macri. El problema es Macri. Si Randazzo me viene a hacer cosquillas es porque es un infiltrado de Macri en el movimiento nacional y popular. Y veremos cómo zafa Randazzo de esto. Hay una discusión de cómo va a ser el formato de esa pelea. En el kirchnerismo siguen buscando la forma de que no haya una interna, de que no haya una PASO, una primaria. Es difícil, aún la gente más especializada en estos temas del espacio de Cristina dice, es muy difícil privarlo de eso. Podría ser que a Randazzo le digan, bueno, venís con tu partido, no te dejamos. Él tiene un partido. Lo que le hace Cambiemos a Lustó en la capital federal, lo que le hace el PRO y Lilita Carrió. Puede ser que le digan, tenés que conseguir la convalidación de otros partidos que no son amigos tuyos, como el de Sabatella o el de Luis Delía. Puede ser que le digan, y esto lo dijo hoy Ferraresi, es una idea bastante delirante, te dejamos el PJ a vos, competís solo ahí, nosotros nos vamos a otro lugar, pero interna no. En esta campaña de interna no, creo que el gran beneficiario hasta ahora es Randazzo. Muy bien. Continuará. Continuará. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias a vos.